Hola, buenos días a todo el mundo. Mi nombre es David Scors y este es otro vídeo de física relativista. Y hoy vamos a tratar de manera breve un tema que me parece muy interesante porque en otras presentaciones pues he estado haciendo referencia a las unidades de Planck, al tiempo de Planck, a la longitud de Planck, por ejemplo, pero claro, no se me había ocurrido que quizás muchos de vosotros no estuvierais familiarizados con qué son las unidades de Planck. Antes de nada, para todos aquellos que seáis nuevos en este canal, os quiero decir que este es un canal dedicado a la formación en física moderna y podéis pues conocerme, saber qué es lo que hago y qué podéis encontrar en el canal, pues viniendo al vídeo de introducción al canal en la formación en física moderna. Os dejaré al final un enlace al mismo, al final de la presentación. También comentaros que para entender muchos de los vídeos que subo al canal es quizás imprescindible primero visualizar el curso de relatividad especial de Einstein que tengo disponible. Es un curso muy sencillo, es un curso completo y os ayudará a aprender relatividad y también a entender muchos de los conceptos que estamos tratando en las presentaciones que subo a mi canal. Como muchos de vosotros sabéis, esto ha sido una petición de Alfredo en YouTube, donde me preguntaba que expusiera cómo Planck derivó originalmente las longitudes y tiempos de Planck, que hoy en día se consideran como longitudes y tiempos mínimos, pero eso lo hablaremos un poquito más adelante. Si os gustan estos temas, os recuerdo que os podéis suscribir al canal pinchando en el ratoncito que veréis aquí durante la presentación. Pues bueno, vamos a comenzar desde el principio. Como vosotros sabéis, pues nosotros utilizamos todos los días ciertas unidades de dimensiones fundamentales, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos la unidad de longitud, que es el metro, la unidad de tiempo, que normalmente, pues bueno, es el segundo, la unidad de masa, el kilogramo, y la unidad de energía, que en el sistema internacional pues puede ser el julio, aunque muchas veces utilizamos otro tipo de unidades como calorías, kilocalorías, y lo mismo con las medidas de longitud, no solo metros, sino millas, en fin. Como veis, las definiciones de estas unidades de dimensiones fundamentales, como la longitud, la masa y el tiempo, la energía no la consideramos una dimensión fundamental, es una dimensión derivada, pero aún así es tan importante en física que vamos a hablar también un poquito de ella. Entonces, las definiciones de estas unidades pues son unas convenciones internacionales donde pues bueno, pues se define de una cierta manera pues lo que es un metro, lo que es un segundo, que es un kilogramo, y obviamente estas definiciones están basadas en criterios totalmente subjetivos. Pues el metro es aproximadamente la longitud de una zancada, ¿no? o del antebrazo, más o menos. La unidad de tiempo, el segundo, pues se derivó pues, de dividir el día natural en 24 horas, las horas en 60 minutos, en 60 segundos. El kilogramo, pues más o menos lo mismo, ¿no? Pues y con las energías, pues lo mismo, ¿no? Es una manera de definir unidades para estas dimensiones que son dimensiones fundamentales, pues longitud, tiempo, masa, temperatura. La temperatura no la voy a incluir en esta presentación, pero si os interesa, pues puedo hacer otro vídeo sobre ella, ¿no? Y lo importante es que toda la física, y no solo toda la física, sino toda nuestra experiencia, está basada en la utilización de estas unidades de dimensiones fundamentales, pero que son definiciones totalmente arbitrarias y sin embargo las utilizamos en las ecuaciones, en las definiciones de las ecuaciones, etc. Entonces Planck vino con una idea pues muy curiosa y muy interesante. Él dijo, bueno, ¿qué pasaría si pudiéramos definir unidades totalmente objetivas para las dimensiones fundamentales en física? Unas unidades y unas definiciones que no sean arbitrarias, que tengan un significado físico. Pues bueno, él dijo,
¿Cómo podría hacer esto? Pues vino con la idea de utilizar las constantes fundamentales que aparecen en los fenómenos físicos en nuestro universo y utilizar estas constantes fundamentales para definir las unidades de longitud, de tiempo, de masa y de temperatura. Y él pensaba que de esta manera podría eliminar la arbitrariedad en la definición de estas unidades de dimensiones y que además estas unidades de dimensiones podrían tener un significado físico más trascendental. ¿Cuáles son esas constantes fundamentales? Pues bueno, la constante de gravitación universal G, que controla todos los fenómenos de la física de gravitación. Como sabéis, en la relatividad, la constante fundamental en el espacio relativista y en los fenómenos relativistas, pues es la velocidad de los objetos sin masa. O sea, no solo es la velocidad de la luz, sino la velocidad de los objetos, de las partículas sin masa, ya sean fotones, gravitones, pero es esta constante universal, C. En la física cuántica, pues la constante universal es la constante de Planck, obviamente. Y en energía y en temperatura, pues es la constante de Boltzmann. Pero no voy a hablar mucho de la temperatura, eso si queréis podemos hacer otro vídeo. Pero la idea es que dijo Planck, bueno, ¿qué pasa si yo puedo combinar estas constantes fundamentales con operaciones matemáticas para definir unidades de longitud, de tiempo, de masa y de temperatura? Pues es una buena idea, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues en primer lugar lo que tenemos que tener en cuenta es que en nuestras fórmulas de física donde intervienen las constantes fundamentales, en este caso es la fuerza de la gravedad, que es igual al producto de dos masas dividido la distancia al cuadrado, y G forma parte de una constante de proporcionalidad entre el término de la izquierda y el término de la derecha. Es una constante de proporcionalidad. Entonces, las constantes fundamentales juegan el papel de constantes de proporcionalidad en nuestras ecuaciones en física y por lo tanto tienen también dimensiones. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar averiguar qué dimensiones tienen estas constantes de proporcionalidad. Y para ello, pues despejamos, este es el primer ejemplo, despejamos de la fórmula de la gravitación la constante G y va a ser igual a la fuerza por la distancia al cuadrado dividido el producto de las dos masas. Muy bien, ¿y a qué es igual la fuerza? En dimensiones. A masa por aceleración. Y la aceleración en dimensiones es longitud dividido tiempo al cuadrado. ¿Vale? Pues lo que hacemos es sustituir aquí donde aparece la fuerza como la masa por la aceleración. La aceleración, pero en dimensiones. Esto ya deja de ser una ecuación clásica con términos bien definidos y lo que estamos haciendo es sustituir los términos por sus dimensiones fundamentales. Es una ecuación de dimensionalidad. Entonces G es igual a estas dimensiones. Masa, longitud, este radio al cuadrado es en dimensiones longitud al cuadrado. Aquí tenemos un t al cuadrado que nos aparece del término de la aceleración, que está dentro de la fuerza. Y la masa, pues bueno, pues tiene dimensiones masa, por eso no me he molestado, podría poner esta masa como m mayúscula. Y lo que hacemos es seguir operando. Esta masa se va a simplificar con esta masa, esta L nos va a dar con este L al cuadrado, L al cubo, y nos queda que en dimensiones la constante de gravitación universal tiene como dimensiones longitud al cubo dividido tiempo al cuadrado y masa. Esta es la ecuación dimensional para G, que como veis intervienen tres dimensiones diferentes: longitud, tiempo y masa. Vale, en relatividad es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque c es la velocidad de la luz. Por lo tanto, es longitud
dividido entre tiempo. Por lo tanto, la constante c es muy sencilla dimensionalmente. Y en física cuántica, pues podemos utilizar, por ejemplo, la ecuación del principio de incertidumbre o de indeterminación. Aquí le pongo un igual, da igual, o sea, es menor o igual que la constante de Planck dividido entre 2. Pero como va a ser una ecuación de dimensionalidad únicamente, nos tenemos que preocupar de las dimensiones de delta x, que es longitud, por el momento, que es masa por velocidad. Y masa por velocidad es masa, longitud dividido tiempo. Pues sustituimos longitud, masa, longitud dividido tiempo. Esto es el espacio y este es el momento. Y el 2 no nos interesa porque no tiene dimensiones. Entonces, la constante de Planck tiene la siguiente dimensionalidad, fijaos. L y L, pues longitud al cuadrado, masa dividido tiempo. Esta es la ecuación dimensional de la constante de Planck, que como veis interviene en 3 dimensiones también, longitud, masa y tiempo. En la constante de la velocidad de la luz solo intervienen 2 dimensiones. Bueno, pues ahora solo nos queda construir las unidades a partir de nuestras constantes fundamentales y vamos a comenzar de la que yo considero pues más difícil de sacar, la longitud. Y para ello partiremos de la expresión dimensional de la constante de gravitación universal, de la velocidad de la luz y la constante de Planck. Y para ello comenzaremos para intentar obtener una expresión de longitud, pues utilizaremos esta fórmula de aquí. Y como veis, el primer paso que hemos hecho para ir de esta expresión en longitud al cubo, tiempo al cuadrado y masa es sustituir este tiempo cuadrado por la expresión de tiempo obtenida de esta ecuación. Si ponemos el tiempo aquí, va a ser igual a la longitud dividido c. Y como el tiempo está al cuadrado, pues va a ser longitud al cuadrado, c cuadrado. Y ahora tenemos aquí la velocidad de la luz y tenemos estas longitudes que se nos van a simplificar. Y nos queda una expresión bastante sencilla que, bueno, pues la constante de gravitación va a ser igual a la velocidad de la luz por la longitud dividido la masa. Como lo que nos interesa es obtener la expresión para la longitud en función de las constantes fundamentales, aquí ahora tenemos una masa. Despejando la masa de esta tercera fórmula, que va a ser igual a la constante de Planck por el tiempo dividido longitud al cuadrado, si la ponemos aquí y operamos, pues obtenemos una expresión de este estilo y simplificando cosas, claro. C cuadrado, longitud al cubo y volvemos a tener aquí el tiempo multiplicando a la constante de Planck. Pero la ventaja es que este tiempo de aquí podemos volver a reemplazarlo por longitud dividido c y nos queda la longitud aquí y un c al cubo, ¿no? Una de las longitudes se nos simplifica con la longitud al cubo y nos queda longitud al cuadrado, c al cubo, constante de Planck. Y ahora lo único que tenemos que hacer es despejar esta longitud, hacer la raíz cuadrada y obtendremos una medida de longitud que se ha definido a partir de esta combinación de las 3 constantes fundamentales de la gravitación, la constante de Planck y la velocidad de la luz. Esta operación de aquí nos proporciona una medida de longitud. Hoy en día, en vez de utilizar la constante de Planck normal y corriente, que es como lo hizo Planck en su día, pues se sustituye por la constante reducida de Planck, que es la constante de Planck entre 2pi. O sea, es una tontería, ¿no? Pero bueno, a esta expresión ahora, con la constante reducida de Planck multiplicando la constante de gravitación universal dividido c al cubo y la raíz cuadrada, es una medida de longitud que se denomina longitud de Planck, que como veis es una combinación de las 3 constantes fundamentales para obtener una expresión de longitud.
que llamaremos la longitud de Planck. El tiempo de Planck es facilísimo. ¿Por qué? Tenemos la ecuación dimensional de la velocidad de la luz, longitud entre tiempo, y ya hemos calculado la longitud de Planck. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir esta longitud por la longitud de Planck aquí y despejar el tiempo. Pues como esto, tiempo es igual a longitud entre c, ahora sustituimos esta expresión dentro de la longitud en el numerador, raíz cuadrada de la constante de Planck reducida, gc al cubo, con este c. Y ahora lo único que tenemos que hacer es meter este c aquí dentro, que va como un c cuadrado, multiplicado a este c al cubo, pues nos va a dar un c a la quinta. Y esta relación de constantes fundamentales nos da una unidad de tiempo que se denomina tiempo de Planck. ¿Veis? Estamos definiendo tiempos y longitudes como combinaciones de las constantes fundamentales de la física. La masa de Planck, facilísimo. Aquí tenemos, ahora que hemos definido la constante de Planck, la longitud de Planck, el tiempo de Planck, pues como tenemos la longitud de Planck y el tiempo de Planck, pues ponemos el tiempo de Planck aquí, la longitud de Planck al cuadrado aquí y despejamos la masa. Pues bueno, comencemos. Aquí tenemos la ecuación, la masa ahora despejando va a ser la constante reducida de Planck por el tiempo dividido la longitud al cuadrado. Aquí ya he metido la constante reducida de Planck, ¿vale? Muy bien, y ahora solo tenemos que poner el tiempo de Planck aquí y la longitud de Planck al cuadrado aquí y tendremos la masa de Planck. Pues metemos todo, la constante c al cubo, tenemos otra constante aquí que se nos va a ir, la g, la raíz cuadrada, y ahora lo que hacemos es simplificamos, lo metemos todo dentro, simplificamos las c's y las g's, y nos queda, bueno, hemos simplificado algunas cosas, hemos simplificado la constante reducida de Planck, volvemos a meterlo todo dentro, en una única raíz cuadrada tenemos c a la sexta, dividido c a la quinta, hg, g cuadrado, esto también se simplifica y al final, pues tenemos una expresión de masa, solo de masa, que obtenemos multiplicando estas constantes fundamentales de esta manera, constante de Planck c dividido g raíz cuadrada. Y a esto se le denomina la masa de Planck. La energía de Planck. Partimos de la ecuación E igual a mc cuadrado, por lo tanto tenemos que poner la masa de Planck aquí y obtendremos la energía asociada a la masa de Planck. ¿Vale? Allí tenemos la masa de Planck, hacemos las operaciones, sustituimos la masa donde la masa, este c al cuadrado lo vamos a meter dentro y nos queda que la energía de Planck es igual a la raíz cuadrada de la constante reducida de Planck c a la quinta dividido g. Ya está. Así que estas son las expresiones para la longitud de Planck, la masa de Planck, el tiempo de Planck y la energía de Planck. Y como veis, todas estas dimensiones de longitud, masa, tiempo y energía están definidas en función exclusivamente de las constantes fundamentales principales en física. Por lo tanto, Planck creía que de esta manera estas definiciones, al utilizar estas constantes, podían tener un significado más físico, más trascendental. ¿Cuáles son los valores asociados? Si calculamos, ponemos los valores de las constantes, vamos a ver cuáles son los valores en el sistema internacional. La longitud de Planck pues es 1,6 por 10 a la menos 35 metros. El tiempo de Planck es 5,2 aquí por 10 a la menos 44 segundos. La masa de Planck, pues fijaos, la masa de Planck, 2 por 10 elevado a menos 2 miligramos, es decir, 20 microgramos. No es una masa que podríamos asociar a una partícula fundamental.
Es, pues, no sé, la masa de, yo qué sé, un grano de arena. Esa es la masa de Planck. Y la energía de Planck, que es grandísima, es la energía asociada a la masa de Planck, pues son 2 por 10 a la 9 julios, que es muchísimo. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significado tienen estos valores? ¿Qué significado tienen las unidades de Planck en física? Bien. La pregunta original de Alfredo era, pues se consideraban que estos eran los tiempos y longitudes mínimos, los más pequeños. Realmente no hay una demostración 100% de que los valores de longitud y tiempo de Planck sean los valores mínimos que se puedan alcanzar en física. Si vamos a la física de partículas, vamos a la gravedad cuántica, pues parece que sí, porque muchos operadores de área y volumen en gravedad cuántica, en física de cuerdas, aparecen estas longitudes y estos tiempos como unas longitudes fundamentales. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en el caso de la masa de Planck, son 20 microgramos. Por lo tanto, el hecho en sí de que tengamos unos tiempos y unas longitudes y unas masas determinadas no implican que sean las más pequeñas, porque con la masa de Planck sabemos que ese no es el caso. Podemos obtener partículas con tamaños más pequeños. Pero sí que os tengo que comentar que como se creen que estos valores tienen un significado mucho más profundo que lo que pensamos, hay muchas personas que piensan que hay partículas, la mayor parte de las partículas conocidas obtienen la masa a partir de un campo escalar cuántico, ¿no? El campo de Higgs, pero se cree que hay otras partículas masivas que pueden llegar a la masa de Planck que podrían obtener su masa mediante otros procedimientos, ¿no? Y asociadas a esa masa de Planck. Pero es un poquito una teoría. Realmente, el significado que tienen todas estas unidades y dimensiones, si las utilizamos como unidades de Planck, es lo siguiente, fijaos. Aquí tenemos las ecuaciones de física con nuestras constantes universales. En el caso de utilizar estas masas, dimensiones, fuerzas, y las sustituimos y las ponemos en función de las unidades de Planck, de repente nos daremos cuenta de que ya no necesitamos introducir las constantes fundamentales en nuestras ecuaciones en física. Adquieren el valor unidad, como por arte de magia. Entonces tendríamos una ecuación newtoniana de este estilo, fuerzas igual al producto de las masas dividido la distancia al cuadrado, sin necesidad de introducir ninguna constante. En el caso de la relatividad, la energía sería igual a la masa, porque C adquiere el valor 1. Y el principio de incertidumbre, pues sería que la incertidumbre en la posición y momento es igual a un medio, o sea, igual o más grande que un medio, que la unidad, que 0,5 básicamente. Por lo tanto, las constantes universales, si utilizamos las unidades de Planck, desaparecen de las ecuaciones de física. Y cuando se trabaja profesionalmente en física teórica, lo más fácil es trabajar en unidades de Planck, donde ponemos G, C, H, la constante de Boltzmann, todos igual a 1, las eliminamos de las operaciones y es mucho más fácil operar estas ecuaciones sin C, sin G, y cosas que van apareciendo y desapareciendo por ahí. Y cuando obtenemos el resultado final, si queremos, con un análisis dimensional, podemos volver a introducir estas constantes. Pero más que un límite a tiempos y longitudes y masas, que puede haberlo, no estoy diciendo que no, que puede haberlo, el hecho de trabajar en unidades de Planck lo que hace es universalizar las ecuaciones de física eliminando estas constantes. Pues bueno, muchas gracias por vuestra atención. Os dejo aquí unos enlaces al curso de relatividad especial y también al curso de relatividad especial y también
a la presentación de introducción al canal y también os invito a suscribiros al mismo si os gustan estos temas. Hasta la próxima.